y no faltó ninguna de las promesas que el Señor le había hecho al pueblo de Israel. Estas palabras están en el libro de Josué, capítulo 21, en el versículo 44 y 45. Y seguidamente Josué les dijo: y con toda diligencia amaréis al Señor vuestro Dios, andaréis en sus caminos, guardaréis sus mandamientos, le seguiréis y le serviréis. Así que en este vídeo quiero explicarte estos 5 verbos, estos 5 mandamientos que Josué les dio al pueblo de Israel. Lo primero que les dijo es que era con mucha diligencia. La palabra que se utiliza es la palabra meot, que no solamente significa diligencia, significa esfuerzo y valentía. Es decir, que cuando tú quieres obedecer a Dios, te va a implicar una carga, un esfuerzo. Vas a tener que oponerte a fuerzas que luchan en contra de que tú andes en los caminos de Dios. Y además valentía, porque vas a tener que ser valiente para luchar contra ese temor del qué dirán, me juzgarán o lo que sea. La cosa que les dice es que amarás al Señor tu Dios. El verbo es el verbo ahavá. Ahavá es el verbo que se utiliza cuando tú tienes intimidad con una persona. No dice querrás al Señor tu Dios, te inclinarás a Él con devoción. Dice amarás, tendrás intimidad con Él. Es decir, habrá una comunión, buscarás tener esa comunión, cercanía con Dios. Luego dice andarás en sus caminos. El verbo que se utiliza es el verbo alaj, que es un verbo que habla de andar, pero también de seguir en pos de alguien. Seguirás al Señor. Conocerás sus caminos, conocerás sus límites y andarás detrás de Él. Cuán importante es para un creyente el andar en los caminos de Dios, en conocer sus límites y conocer hacia dónde te está dirigiendo, conocer la voluntad de Dios, conocer la dirección de Dios es lo más importante para un seguidor de Jesucristo o un seguidor de Dios. Luego dice que guardarás mis mandamientos. Dios tiene mandamientos, Dios tiene órdenes y dice que los guardemos. La palabra es samar. Samar significa proteger, guardar, pero también prestar atención. Y a veces no prestamos ninguna atención a las cosas que Dios dice. Nos entran por un oído, nos salen por el otro, o leemos la Biblia como si fuera cualquier otro libro. Y verdaderamente, cuando tú lees la Biblia para obedecerla, te cambia absolutamente todo. La lectura del texto se convierte en algo en el cual tu vida está implicada en ello. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Sabiduría, por supuesto, para entender y para guardar lo que Dios ha dicho. Luego dice, y les seguiréis. Bueno, aunque la Reina Valera dice seguir, el verbo que se utiliza, el verbo dabak, es un verbo que habla de apegarse, allegarse, pegarse, literalmente. Es un verbo que se utiliza para pegarse a algo. ¿Y por qué nos tenemos que pegar a los mandamientos y las órdenes de Dios? Porque la tendencia natural es despegarnos totalmente y andar a espaldas de ello. Este verbo también habla acerca de alguien que está buscando algo, lo encuentra y se agarra con fuerzas. Y es verdad que en la Biblia se habla de ese primer amor, cuando tienes ese encuentro con Dios que te transforma y que te agarras con fuerza a ello, como si en ello te fuera la vida, lo cual es verdad. Pero con el paso de los años nos vamos despegando, teniendo más permisividad con el pecado y terminamos alejándonos y haciendo de nuestra relación con Dios algo tradición, ritual, bla, bla, bla. Entonces, aquí
Josué dijo algo muy importante. Tenemos que agarrarnos y pegarnos a los mandamientos, los pensamientos, a la palabra de Dios. Y el último verbo que dice, y les servirás. El famoso verbo abad, no en castellano, también tiene su homófono en el que gobernaba ciertas comunidades, el abad. Y abad significa servirle, trabajar para él y tener un dueño que te da órdenes para saber qué tienes que hacer. Entonces, Jesucristo lo dijo, que no se puede tener dos señores. Amarás a uno, aborrecerás a otro, servirás a uno o servirás al otro. Así que tenemos que aprender que estamos para servir y trabajar para Dios, independientemente que tú tengas algún ministerio en alguna comunidad, en alguna iglesia, independientemente dónde estés trabajando, tú estás trabajando para Dios. Y eres un embajador de Dios en tu trabajo. Así que estos 5 verbos te pueden cambiar la vida. Amar, andar, guardar, apegarte y servir. Yo hace años empecé en este camino. Tropecé, caí, me levanté, tropecé, seguí. Ya han pasado 40 años. Le conocí con 16 años. Tengo 56 años. 40 años andando en los caminos de Dios, en los caminos de su palabra, en los caminos de Jesús, el Mesías. Verdaderamente ha sido maravilloso, a pesar de los golpetones que me he dado, pero he aprendido a andar como los niños pequeños. Y he aprendido a madurar en las cosas de Dios y a servirle. Y me encantaría que tú también le conocieras.